Cyborgs, una palabra tan extraña que puede definir a humanos mejorados, máquinas mejoradas, puede ser un implante desde una simple muela hasta clavos o en este caso caderas artificiales. Pero ¿cómo lo ha retratado el cine? Eso es lo que vamos a ver aquí. Cyborgs y el cine. Vamos a. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este espacio de la Facultad de Química, un minuto, un libro y los lazos químicos. Y bueno, hoy estamos aquí desde Washington DC transmitiendo y realizando este programa porque nos interesa mucho ver cómo el cine ha podido lograr esta transmutación de este concepto que nace con la ciencia ficción, después pasa a la medicina, a la tecnología y ahora, bueno, pues pareciera que los robots nos causan más miedo que otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo ha retratado diferentes autores, sus conceptos y cómo tiene un impacto en la ciencia actual, sobre todo en la parte de la medicina. Vamos y nos vemos al final. El término cyborg surgió como una forma abreviada de organismo cibernético, que es una entidad compuesta por elementos tanto biológicos como técnicos. Inicialmente se utilizó para describir cualquier sistema de este tipo mixto, sin embargo, más recientemente se ha empleado específicamente para entidades donde la biología y la tecnología están unidas integralmente, eliminando así la definición a las personas que andan en bicicleta o usan anteojos, como pensábamos hasta hace unos 20 años, ¿no? Que eso era un cyborg. Para ser llamado un cyborg, normalmente es el caso de una entidad que tiene habilidades más allá de las exhibidas por sus partes biológicas o tecnológicas por sí solas. Esto posiblemente se debe a historias ficticias en las que el cyborg tiene capacidades mentales o físicas que van más allá de las de los humanos, como el cine nos ha acostumbrado. Un contraejemplo de esto es el uso de la expresión probablemente por parte de los medios para exagerar la línea de la historia, para describir a un amputado al que se le ha dado una pierna o un brazo articulado como el hombre nuclear en los 70 o un paciente que sufre de un trastorno neurológico que ha recibido un implante neuronal estimulante como en muchos cómics. Si bien se reconocen definiciones potencialmente más amplias, vamos a considerar apropiado el concepto común de cyborg. Entonces, el enfoque que vamos a definir aquí es el que tanto humanos o animales que tienen una mejora mental y físicamente a partir de una intervención de tecnología integral, esa, digamos, sería lo que nos adapta más a lo que pensamos que es el cyborg o lo que podemos definirlo, ¿no? No nada más es que la tecnología simplemente se use o se emplee puramente con fines restaurativos o terapéuticos. Incluso si mejora a un individuo en comparación con su propio estado problemático. Contextos culturales. Las criaturas parecidas a cyborgs también proliferaron en la cultura popular, donde se utilizaron para explorar el potencial visionario de los híbridos humanos y no humanos y la mezcla de ciencia ficción y realidad. Gran parte de la ciencia ficción y el cine de la década de los 50 y los 60 era modernista, utópica o distópica, y a menudo celebraba o problematizaba la modernidad y el capitalismo multinacional con sus visiones futuristas y amenazantes de la exploración espacial, la energía nuclear y la ingeniería genética. También explotó las amenazas sociales, personales y políticas de la invasión de otros extraños, fríamente racionales y maquinales. Al mismo tiempo,
también se hicieron visibles temas más posmodernos. Se exploraron las disputas sobre los límites en torno al cuerpo humano, junto con cuestiones de alteridad y diferencia en los encuentros entre humanos y no humanos. Desde 1970, especialmente en el cine, la diferencia se ha vuelto menos amenazante, llegando a veces a acercarse a la disolución. Los extraterrestres y los cyborgs a menudo se han representado más como parientes amistosos que como invasores hostiles. Y a veces, como en 1992 con Blade Runner de Ridley Scott, parecen más humanos o menos alineados que los humanos. Al mismo tiempo, tecnologías anteriormente exóticas, ciberespacio, vida virtual, inteligencia artificial, ingeniería genética, trasplantes de órganos, xenobiología, se han mercantilizado y domesticado. Esto también se refleja en el cyberpunk, el género o género de la ciencia ficción que creció en la década de los 80. Hay que echarle una mirada a William Gibson, y la literatura cyberpunk a menudo está envuelta en un estado de ánimo melancólico, oscila entre la furia y la nostalgia. Por ejemplo, el libro de William Gibson, Neuromancer, del 84, explora la disolución de distinciones entre los humanos y no humanos a través de tecnologías electrónicas, ingeniería genética y la cultura de consumo controlada por empresas multinacionales. En general, esta rama enormemente popular de la ciencia ficción contemporánea ha hecho circular hechos y ficciones científicos hasta el punto en que los personajes cyborgs de sus novelas, películas o series de televisión son familiares para la audiencia casi global. Al mismo tiempo, el tráfico entre ciencia ficción y ciencia es de dos vías. Un ejemplo temprano de las fantasías que habitan en la ciencia se encuentran en The World, The Fresh and the Devlin de 1929, una novela del científico radical británico J.D. Bernal, donde Bernal explora la ciencia ficción con un impulso de desarrollos e información como prioridades de la investigación y el desarrollo. Las influencias de la ciencia ficción también se pueden encontrar en el trabajo de la tecnociencia contemporánea sobre cyborgs, en aplicaciones de la vida virtual inmersiva como cybersuites, o en los biorobots de los laboratorios de vida artificial, o el desarrollo del chip biónico y la tecnología de diagnóstico de ADN, como lo acabamos de ver con las vacunas, en este caso para el COVID, estas que llevan la información genética y combaten a partir de ahí al virus. El dilema del cyborg. A medida que nos acercamos al comienzo del próximo siglo, el problema de la encarnación y la representación del cuerpo se ha convertido en un problema central en una serie de debates intelectuales superpuestos. La mayoría parece estar directa o indirectamente estimulado por el desarrollo progresivo de las tecnologías del cuerpo, especialmente el desarrollo de nuevos sensores y dispositivos de visualización, algo así como lo que está haciendo Facebook con el Meta. En las neurociencias, el desarrollo de dispositivos de detección como CAD o PET han contribuido a una discusión sobre el papel del cuerpo en los procesos de representación fundamentales asociados con la razón y la emoción. En el diseño de la inteligencia artificial, esta que ahora está tan de moda, la encarnación se debate en debates sobre el papel del cuerpo en función de las representaciones en curso del mundo exterior y el papel en los planes de acción. En las humanidades, esto es una preocupación por esta encarnación, sobre todo fomentada por los estudios feministas, debate de las representaciones del cuerpo, por la transgresión que puede producir un cyborg en el género, es decir, que no haya masculino ni femenino, y sobre todo estas ideas cómo van a circular en los medios como el cine, la televisión, el internet y los efectos en los roles sociales y la identidad, ¿no? Entonces aquí hay que recordar a Foucault con sus tecnologías del cuerpo. Otra preocupación que produce el cyborg en los estudios sociales es
esta encarnación progresiva de que se puede encontrar una fascinación con la idea del cyborg, con su interfaz del cuerpo físico, pero también al mismo tiempo este entorno virtual donde lo físico desaparece y hay un acoplamiento entre lo virtual de estos espacios como meta más la parte física del cuerpo. Entonces tenemos ahí dos partes que confrontan lo físico y lo virtual. Entonces, obviamente, esta situación está aumentando con el tiempo y el cuerpo se está volviendo más estricto, integrado en cada vida. Por ejemplo, la obsesión por la miniaturización o la computación cuántica o todo que debe de caer en la nube. Y este acoplamiento soma técnico, donde podemos ponernos unos audífonos o a través del celular podemos casi conectarnos con el mundo, está comenzando ya a tener estos primeros síntomas de lo que es el cyborg a través del teléfono, es decir, nada más nos falta que nos implanten el chip y ya tenerlo integrado para estar realmente conectado a al alter ego tecnológico, ¿no? Entonces el dilema del cyborg es en sí, en resumidas cuentas, que cuanto más natural es la interfaz, más humana es, ¿no? Más se adapta al cuerpo y a la mente humano. Y cuanto más se adapta la interfaz al cuerpo y la mente humanos, más se adapta el cuerpo y la mente a lo no humano interfaz. Por lo tanto, cuanto más natural es la interfaz, más antinaturales nos volvemos como los cyborgs. Es algo complejo, pero pues básicamente es lo que estamos viviendo a raíz del uso excesivo de los teléfonos celulares. Cine y cyborgs. Nada es más emocionante y lleno de suspenso que las películas de ciencia ficción sobre inteligencia artificial y cyborgs. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? Ahora bien, ¿qué diferencia a un androide de un cyborg? Pues simple. Un androide es una entidad completamente artificial que está programada y diseñada para emular a un ser humano. Un cyborg es, en principio, un ser humano que por diversas razones tiene a un cuerpo componentes cibernéticos que potencian alguna de sus habilidades. El número de componentes artificiales de un cyborg puede variar, desde un dedo que dispara fuego hasta un cadáver entero que almacena un cerebro humano. La regla es simple, definitivamente tiene que ser un híbrido entre el humano y máquina. Los cyborgs parecen no haber recibido el cariño cinematográfico que se merecen. Mientras que los androides han inspirado decenas de historias llenas de entretenimiento de alta calidad, interesantes debates filosóficos sobre los límites de lo que nos hace humanos, los cyborgs parecen haber sido relegados a un espacio más superficial, casi simplemente para resaltar el diseño de los personajes. Y por supuesto hay excepciones a la regla. No todas las películas de ciencia ficción tratan sobre la inteligencia artificial y estos robots y el síndrome de Pinocho. Hay varias obras donde el cyborg en estética y sustancia, y a veces en ambas, es fundamental para la narrativa. Aquí está nuestra selección de las mejores películas que pensamos intervienen los cyborgs. La primera es el Doctor No de 1962. Y comenzamos esta lista con la primera película de James Bond, donde vemos a Sean Connery tomando sus martinis, su sutil misoginia y su fría actitud ante el peligro. Y pues, ¿quién era el villano en este caso principal y que era miembro de Spectre, que es el némesis de James Bond y de los ingleses? Pues el Doctor No, que después, bueno, incluso hay una serie y todo. Y este Doctor No es un científico loco chino-alemán con manos biónicas ultrapoderosas que fueron resultado de su exposición a la radiación. Y claro, el Doctor No, como nos acostumbran las películas de James Bond, aparece en los últimos minutos de la película y según los estándares actuales es un villano bastante idiota y casi racista. Pero estamos hablando de un personaje icónico que inició otro ícono,
¿no? En este caso, el Doctor No, y la fobia al deshumanizado intervenido fue el detonante de la cinemática de James Bond que veríamos después en casi todas sus películas. Jason X es otra película del 2001. Esta no la quisimos incluir porque, bueno, cuando vemos que las franquicias slasher se quedan sin ideas, lo único que les queda es abrazar un salto al tiburón yendo al espacio. Y por supuesto, esto no funciona todo el tiempo, pero es muy divertido. Y la diferencia con Viernes 13 en el espacio, en este caso, es que Jason X es en realidad una película muy divertida, cursi, sangrienta, creativa, imprescindible para los amantes de la saga y del género. Y tiene unas secuencias en que los sobrevivientes intentan engañar a Jason con una simulación de su viejo lago y solamente ver eso vale la pena, ¿no? Y además en esta película tiene lo que muchos consideran la muerte de Jason más brutal de todas sus sagas. Y pues seamos realistas, el Cyborg Jason es algo que simplemente no podía quedar fuera de esta lista. Amigo Mortal de 1986. En este caso es una película de Wes Craven, de Scream, este hacedor de películas de terror. Y esta película él la quería hacer y el estudio lo obligó a arreglar. Y entonces se estuvieron bloqueando entre sí, pero aún así salió la película. Porque el genio de Wes cobra vida e incluso en esta película afectosa hay una interesante historia de amor y obsesión de un joven científico y su antigua e ingenua vecina convertida en un cyborg. También tiene un androide asombrosamente estúpido llamado BB con la voz del pato Donald y que tiene una muerte absurda en este caso. Hay que verla sobre todo en estas épocas del Halloween. La siguiente es Nemesis de 1992. Eh, Esta película tiene muchos baches clásicos de las películas Lado B, pero aquí su director Albert Pugh hizo todo lo posible para lograr una película muy entretenida, con una calidad visual asombrosa, buen ritmo y secuencias de acción creativas, todo con la libertad y la locura de esos proyectos independientes pueden lograr. Además, Nemesis tiene una galería fantástica de delicias visuales femeninas empoderadas en los personajes de Marlene Kennedy, Marjorie Manhunter, Margin Holden, Deborah Shelton y en fin. La conclusión es que Nemesis es una gran película llena de cyborgs, policías infiltrados, explosiones, conspiraciones y todo ello, pues para lo que siempre se hace, para controlar la humanidad. La película 11, Elysium, de 2013, tiene un problema esta película. En este caso, es que pudo ser la continuación de esta película de Neil Blomkamp, sudafricano, y el clásico Distrito 9, donde llegan los extraterrestres ahí en Sudáfrica y se quedan en un gueto. Las comparaciones entre estas películas fueron instantáneas y la película protagonizada por Matt Damon terminó siendo una pequeña gran decepción. Sí, Elysium tiene el corazón, en este caso, de estas películas de denuncia social, pero no como lo tiene Distrito 9 ni el carisma de los personajes de esta película también muy aclamada de extraterrestres. Pero en esta película la denuncia social es que vemos a un cyborg, a Matt Damon, muriendo por envenenamiento por radiación y que decide convertirse en un pirata y tratar de llegar hacia la elitista hábitat espacial Elysium, el único lugar donde una persona puede obtener, entre otras cosas, pues, tratamiento médico adecuado, ¿no? Entonces vemos ahí una lucha de clases, acceso a la salud, violencia desmedida y un buen combate en la búsqueda de la justicia social. En ese sentido, pues Elysium es una buena opción para ver. La siguiente es Apple Seed o Semilla en la Manzana, que en este caso es un anime que
no está considerado entre los grandes animes. Sin embargo, tiene una buena trama entre humanos, cyborg y algo llamado bioroides, es decir, mitad humanos, mitad clones, diseñados genéticamente para evitar la reproducción y sentimientos fuertes como la ira y otras modificaciones, es decir, con un paso adelante, que fueron creados para evitar futuras guerras y que es un tema bastante interesante que vale la pena echarle un vistazo, sobre todo para en estos tiempos de guerra y de decisiones filosóficas acerca de qué hacer con, con la violencia. Y esta, obviamente la animación tiene una calidad innegable, su estética es un cyborg en sí mismo, un esqueleto de animación por computadora con una cubierta de dibujo tradicional. Entonces, una película para los de amantes del anime indispensable. La película 9 es todo un clásico, es Doctor Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba de 1964 de Stanley Kubrick. Que esta película es estas joyitas que Stanley Kubrick tiene tantas cosas como El Resplandor, La Naranja Mecánica o 2001, La Odisea del Espacio, que esta película la dejamos de ver un poco. ¿No? Pero pues obviamente tiene sus fans esta película y es una película de culto, ¿no? Porque es una sátira política incisiva, oscura, maravillosa, centrada en la paranoia detrás de la Guerra Fría y es una película adelantada a su tiempo y es protagonizada por Peter Sellers, que interpreta al personaje principal, que es el Doctor Strangelove, que es un ex científico loco nazi confinado en una silla de ruedas que asume el papel de asesor de guerra nuclear del presidente de Estados Unidos. Y también es un cyborg cuya mano biónica parece responder a sus propios impulsos, como hacer el saludo nazi en momentos de gran excitación. El personaje del Doctor Strangelove y su leve condición de cyborg es una crítica despiadada pero justa sobre la cantidad de científicos nazis que, siendo parte fundamental de uno de los regímenes más inhumanos en todos los tiempos, fueron hipócritamente perdonados y asimilados por el Nuevo Mundo, facultades para aprovechar sus conocimientos. La 8 es Yo Robot, del 2004. La trama de Yo Robot gira en torno a peligrosos androides que quieren tomar el control de la sociedad, pero que el detective Del Sponder, es decir, Will Smith, que es un cyborg, en este caso intenta detener. Eh, en este caso, Will Smith o su personaje, en este caso de Cyborgs, sí, es una película que trata de colocar productos, sobre todo de estos Converse, estos tenis, y se convirtió en un gran comercial en sí. Pero cuando vemos las vicisitudes de este héroe tomando la obra de Asimov, del gran Asimov, pues entonces nos damos cuenta cómo se utiliza esta cuestión, esta adaptación del brazo biónico y las discusiones filosóficas que tiene este hombre cyborg con respecto a los androides. Y todo ello viene de que tiene una desconfianza porque sufrió un accidente traumático, en este caso, donde un androide le salva la vida en lugar de una niña, porque el androide determinó que el cálculo de probabilidad de supervivencia era, en este caso, mayor para la niña, entonces resultaba conveniente rescatarlo a él, ¿no? Entonces, este accidente hace que Sponder, eh, si le ponen unos partes mejoradas, lo mejoran a él, pero tiene este desconfianza sobre las tres leyes de la robótica en este caso, de Asimov. Entonces, bueno, una película bastante interesante y si quieren salir a comprarse tenis Converse, pues salen corriendo después de esa y sabrán por qué.
La otra película es Iron Man de 2008, la primera, donde vemos que sí, Tony Stark, este personaje, pues es un cyborg, ¿no? Y no nos referimos a la armadura de hierro, esta ultra tecnológica y nanobots y todo ese asunto, sino a la tecnología que funciona él mismo, porque tiene un reactor de arco que lo tiene implementado en el pecho. Entonces, Iron Man es probablemente la exhibición cinematográfica más positiva del cyborg. No tiene tecnofobia. Esta película deja claro que un cyborg puede ser un líder y un héroe y un número secuaz, amenazador, loco ahí, ¿no? Además, esta película significó el comienzo de este mega universo cinematográfico de Marvel, en este caso, donde, bueno, ya vimos que murió Iron Man, en fin, bueno, y si no murió, lo han visto, pues ya lo verán. Otra película favorita es Terminator 2, El juicio final de 1991, que es la segunda parte de Terminator, la primera donde vemos un androide, acá vemos en este caso un cyborg, ¿no? Porque aquí se vuelve una definición extrema su definición. Porque si recordamos, los modelos de robots eran los T-800, en este caso ahí vemos a Arnold Schwarzenegger, y ellos se denominan organismos cibernéticos, porque son androides con piel humana real, diseñados y fabricados mediante métodos de clonación. Entonces, en este caso, sí, podemos decir que hay técnica y tecnología donde vemos que hay humanidad en su conformación. Sin embargo, esta definición un tanto descabellada acaba condenando a la saga a no llegar a los primeros 5 puestos de nuestra definición. ¿Por qué? Pues porque, aunque sí hay otra película que es Terminator Salvation, fue la única película de la serie que por primera vez tiene en sus filas a un innegable cyborg, que es Marcus Wright. Aquí en Terminator 2 siempre será elegida para representar la saga, pues porque nos gusta, ¿no? Y además es una de las mejores superproducciones de todos los tiempos, un blockbuster que siempre lo vemos y nos va a gustar, y tiene la música de Guns N' Roses. En fin, una película de 1958 entra aquí en nuestra lista, es El Coloso de Nueva York, y trata sobre una familia de científicos y filántropos de Nueva York que decide trasplantar el cerebro de uno de sus miembros fallecidos a un cuerpo artificial, que por alguna razón inexplicable de estas raras, ¿no? Está horriblemente diseñado como un monstruo gigante para que la humanidad no pierda las contribuciones científicas de un tipo de cerebro, en este caso genial. Eso sí, tras la acostumbrada pérdida de humanidad, sufrimiento y una pequeña oleada de violencia, cortesía de láseres oculares y que tiene el coloso, deja clara su intención de no querer permanecer en ese estado de limbo, ¿no? Entonces, el Coloso de Nueva York fue la primera representación clara de un cyborg en la historia del cine, pero la mejor de su inclusión en esta lista es que no solo por respeto a su legado histórico, sea la primera, con su tecnología obsoleta, actuación dramática, corta duración y efectos visuales integrantes para la época, Coloso de Nueva York sigue siendo una experiencia entretenida, divertida y cautivadora, y todo el mundo debe de verla. Eh, el Capitán América o El Soldado de Invierno del 2014, que podría considerarse una de las mejores películas de este universo de Marvel, pues sí, tiene a un cyborg, que es en este caso Bucky, ¿no? El mejor amigo de Steve Rogers, es decir, del Capitán América. Y vemos ahí este Bucky resurgido como un asesino letal y con un cerebro lavado por los rusos, con un brazo cibernético, que se vuelven el enemigo prácticamente del Capitán América, y con esta resignación de identidad y la pérdida de humanidad, en este caso, para construir al perfecto soldado obediente, fuerte, ¿no? Y que va a luchar contra los héroes de Marvel. Después ya sabemos en qué terminan, que terminan siendo muy amigos, ¿no? En este caso. Pero esta película tiene unas secuencias de acción muy viscerales, en este caso, bastante llena de espías, superhéroes fallidos, esta idea de los amigos separados y que por máquinas, en fin, ¿no? O sea, hay que verla.
La 3 es Ghost in the Shell o El fantasma en la concha, títulos extraños, que está en cómic, está en película con en este caso, una muy adaptación bastante buena. Y es obra de Mamoru Oshii y es entretenida, es explosiva, tiene una narrativa profunda sobre la identidad, en este caso. Y Ghost in the Shell es simplemente una de esas películas que se deben de ver de vez en vez, ¿no? O sea, la vemos una y hay que verla y la vamos a ver de otra manera y nos puede fascinar. Y entonces esta cuestión de la premisa sobre la conciencia humana en una visión como de fantasmas que puede almacenarse en cuerpos aumentados, es decir, en caparazones y completamente artificiales, es una maravillosa idea y catalizadora para los debates sobre la necesidad o no de la inmortalidad. Los roles de género y la responsabilidad moral de quienes monopolizan la violencia y los avances tecnológicos. Un clásico de clásicos, pues Robocop, ¿no? El clásico cyborg por excelencia de 1987. Y aquí es que cuando pensábamos en la palabra cyborgs, esta es una de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente en este caso, de Robocop, ¿no? Y esta creación, en este caso de Paul Verhoeven, es un icono absoluto desde su lanzamiento a finales de los 80. Y Robocop es, en primer lugar, una sátira descarada sobre los peligros de que las empresas privadas desarrollen tecnologías y administren políticas sociales. Pero también es una historia interesante sobre el ser humano convertido en una herramienta política para hacer cumplir la ley contra su voluntad que debe luchar contra el sistema. Y todo ello, pues para recuperar su humanidad. Y solo hay una razón por la que esta icónica película no es la número uno. Pues sí, porque la número uno es El Retorno del Jedi de 1983. Y no existe otra saga con tanta repercusión y legado, pues sí, como donde el cyborg sea fundamental como Star Wars o la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta de estos vínculos entre estas películas de Star Wars y todas las de Cyborgs, pero en este caso la pregunta que nos plantea es Star Wars, sobre todo con este personaje de Darth Vader, es sobre lo humano, ¿no? Lo bueno, lo malo, dónde están los límites centrales de esto, ¿no? Dónde se puede apreciar esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, el Retorno del Jedi es una película que nos lleva a discutir más allá. Olvidemos los efectos especiales y todo. Esta película sí tiene un poco más de profundidad. Por ejemplo, hay un momento dado donde Luke Skywalker y Darth Vader son cyborgs, ¿no? Eh, Cada uno va perdiendo humanidad entre más partes se les van implementando, cada vez se van yendo más hacia el lado oscuro, ¿no? Y pareciera que la fuerza negativa o el lado oscuro está en relación directa con los reemplazos cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, el emperador Palpatine inicia una profundización de esta manipulación cuando los Skywalker pierden algunas de sus extremidades, ¿no? Empieza realmente a trabajar sobre ellos. El retorno del Jedi es una historia de la pérdida de este sentido de la humanidad física y espiritual, un dolor fantasma que envenena el alma, es una historia inmortal de redención, el hijo que no sucumbe a los placeres del lado oscuro, en el proceso salva el alma humana de su padre, y el padre se sacrifica para eliminar el lado oscuro. El último deseo, por ejemplo, de Darth Vader es solo por una vez déjame mirarte con mis propios ojos en las escenas finales. Entonces es el último cyborg de la cultura pop que se aferra al último vestigio de la humanidad, ¿no? Entonces, sí, en este caso
de Star Wars es la película del cyborg retratado en el cine de la mejor manera. Y sí, sí, tenemos otras películas ahí, en este caso Cyborg, el guerrero de acero, en este caso también tenemos la de Dead Race del 2000, estas carreras entre carros en una prisión futurista, la de Wild Wild West con en este caso también Will Smith, malísima, en este caso, Spider-Man y el Doctor Octopus o el Doctor Pulpo, con Alfred Molina ahí siendo un gran, en este caso, Cyborg, uno de los más importantes, hasta películas de Jean Van Damme como Cyborg de 1989, o donde sale la primera película de Angelina Jolie, es en Cyborg 2 igual, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos nuestra revisión de cine, en este caso, y cyborgs. Bueno, como vimos, la ciencia, la medicina, la tecnología, el arte han utilizado los cyborgs de maneras muy diferentes y los han representado. Es obvio que es un avance para la humanidad este uso de las tecnologías y lo que va a representar también el mejoramiento de muchas actividades humanas. Pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa y nos vemos la próxima semana. Si pueden suscribirse, ya sea en Lazos Químicos, en Un Minuto un Libro, en La Letra Absoluta, pues se los agradecemos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, todavía desde estas tierras del tío Biden. Bye bye.